cuáles son, si hay tranquilidad, si hay algunos riesgos y cómo está viendo lo que está pasando. Ujú. Creo yo, junto con muchos analistas que han seguido de cerca la evolución de los principales indicadores globales en inversiones, en monedas, en commodities, en acciones y en bonos, creo yo que la situación actual es parte de una nueva tendencia dentro del ordenamiento global. Está marcado por una enorme volatilidad. La vivimos en 2008, la volvimos a vivir en 2010, en 2009. Cuando uno habla de volatilidad, habla de riesgo, ¿no? Y la volatilidad está marcada por alzas muy pronunciadas, pero también por correcciones muy pronunciadas. Mi impresión es que ese nuevo orden todavía está en proceso de establecerse definitivamente antes de que logremos nuevamente una época de más tranquilidad. Para bien o para mal, este nivel de riesgo ha aumentado a nivel global. Hemos tenido en los últimos 2 meses y medio un rally, o sea, una alza sostenida en los precios de básicamente todos los activos a nivel global. Y este rally ha sido desencadenado, digamos, por una nueva inyección de liquidez sin precedentes en la historia. Primero, en la crisis de Estados Unidos, para salvar, digamos, la posibilidad de una recesión con deflación, la Reserva Federal y Bernanke hicieron una enorme emisión de liquidez de corto plazo y de mediano plazo. ¿Y por qué, digamos, los mercados han reaccionado recién? ¿Es por eso o es por cosas más recientes, por señales recientes? En realidad son varios efectos, pero yo diría que son 2 fundamentalmente. En realidad 3. Lo primero es la liquidez, que es lo que alimenta precisamente la búsqueda de activos que permitan retornos. Entonces, la decisión del Banco Central Europeo de seguir los pasos de la Reserva Federal es una decisión sin precedentes. Mario Draghi, como nuevo presidente, cambió la tónica. El anterior presidente y el anterior mandato tenían una política mucho más conservadora. Entonces, ¿cuándo asumió ese presidente? Eso fue a inicios del cuarto trimestre. ¿Del 2011? 2011, correcto. Entonces, la primera medida importante por parte de ellos fue bajar las tasas de interés en la zona euro. Y la bajaron 50 puntos básicos en 2 oportunidades. Y la segunda medida, que es en realidad la más importante y la que ha detonado el alza de los activos en commodities, en emerging markets, en bonos, en acciones, es la inyección de liquidez. Literalmente han decidido darle a todos los bancos europeos, en un día en realidad, le dieron 500.000 millones de euros libres disponibles. ¿A todos los bancos privados? A todos los bancos privados que acercaran a tocar la ventanilla al 1%. O sea, es un financiamiento, una tasa bajísima como salvándote, digamos. Así es, para evitar una quiebra masiva. Entonces, una de las razones de las correcciones de precios del tercer trimestre del año pasado, que se iniciaron con el downgrade, la bajada de la clasificación de riesgo de Estados Unidos, y luego el recrudecimiento del problema de Grecia y posible contagio, debilitó tremendamente a los bancos. O sea, la caída en el precio de los bancos fue dramática, porque ya los inversionistas estaban preparando para una quiebra masiva de bancos que venía básicamente de Europa. Entonces, la medida del Banco Central Europeo en realidad es darles un colchón de liquidez casi ilimitado. Ese colchón, además, de acuerdo a las decisiones del Banco Central, se va a volver a realizar ahora en febrero, esta semana, para ser más exactos. Entonces, posiblemente mañana o pasado, el Banco Central Europeo vuelve a inyectar 300 billones de euros adicionales para garantizar la liquidez. ¿Y eso a ti te parece? Y no me sorprendería si vuelven a bajar la tasa. Claro. Ahora, obviamente, cuando uno se pone racional, la primera pregunta que se hace, ¿y por qué tomamos estas medidas extremas? ¿Qué es lo que está pasando en la economía que nos impulsa a inyectar tanta liquidez, a hacer que la maquinita funcione como nunca antes ha pasado? Es porque hay un riesgo sistémico sin precedentes. Muy alto, claro. Muy alto. Y hay que reducirlo. ¿Y tú crees que están logrando reducirlo con estas medidas? El primer efecto ha sido positivo porque ha detonado una confianza que ha venido acompañado, digamos, por 2 elementos. Uno, que es posible, esto es una probabilidad obviamente, que se arregle el problema de Grecia sin que Grecia genere una quiebra desordenada. Eso sería una señal bien fuerte, ¿no? Es una señal bien fuerte, pero no es definitiva. No es definitiva. Pero definitivamente es un primer paso sumamente importante para ganarse la confianza de los mercados. Entonces, los mercados han venido anticipando que ese acuerdo se va a lograr.
porque digamos, como nunca antes, Francia, Alemania, Italia, todo el mundo está, digamos, alineado con que hay que salvar a Grecia. A tal punto que los propios griegos y sus políticos, que nadie da un centavo hace 6 meses, también están alineando diciendo, es mejor tomar malas medidas que esperar lo peor. ¿No? Y las malas medidas vienen porque hay que generar austeridad y a nadie le gusta bajar